Soy Gianfranco Pasquino, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Bologna y miembro de la Academia dei Lincei. He sido discípulo de Norberto Bobbio y de Giovanni Sartori. He escrito muchos libros. El más reciente es Bobbio y Sartori, Comprender y cambiar la política, publicado por Eudeba. Soy muy orgulloso de este libro. He escrito en italiano, he escrito otro libro que se llama Libertà inutile, profilo ideológico dell'Italia repubblicana, Libertad inútil, perfil ideológico de la Italia republicana, que es, ¿cómo puedo decir?, la continuación de la reflexión de Bobbio sobre la historia ideológica y política de Italia. Bobbio ha escrito un libro hasta el 1968. Yo continúo el análisis. Eso es todo. Tengo otros libros, pero ustedes pueden utilizar Google y ver todo lo que quieren. Y pueden escribirme si es necesario. Perfecto, profesor. Bueno, la idea del episodio de hoy, como le conté, es poder, en pocas palabras, explicar a qué se debe la debilidad institucional de los gobiernos italianos. No, Entonces, para la primera pregunta que le queríamos hacer para ponernos en tema es que usted explique cómo es el sistema de gobierno en Italia y qué caracteriza a su sistema de partidos. Italia tiene una república parlamentar, es decir, un sistema en el cual el gobierno es el producto de una mayoría de los partidos en el Parlamento. Puede ser derrotado con un voto de desconfianza. En general, los gobiernos y los jefes del gobierno prefieren demisionar, y hay muchos casos en los cuales han sido renombrados por el presidente de la República. El presidente de la República es un cargo que parecía no más importante, solamente ceremonial. No es así. No es así en la Constitución, porque el presidente de la República tiene muchos poderes. El poder de nombrar al presidente del Consejo, de nombrar los ministros, después una sugerencia del presidente del Consejo, de nombrar 5 jueces constitucionales, de disolver el poder de disolver el Parlamento, que es un poder importante, pero el poder es importante desde el punto de vista de la no disolución del Parlamento también. Es decir, que el presidente puede decidir no disolver el Parlamento contra las opiniones, las preferencias de algunos líderes del partido. El presidente de la República representa a la nación, eso es muy importante, y representa un punto de equilibrio, una síntesis entre diferentes preferencias, motivaciones, expectativas, deseos. La República Parlamentaria Italiana, el modelo parlamentario ha funcionado bastante bien, yo diría, porque son los elementos políticos que producen problemas en Italia, no la estructura institucional. No es correcto. El modelo parlamentario es un modelo flexible y adaptable y, yo insisto, ha funcionado bastante bien. Y profesor, cuando se refiere a los elementos políticos, ¿a qué se refiere exactamente? Desde el 1946 hasta el 1989, Italia ha tenido un sistema de partidos en los cuales existía un grande partido comunista. Un partido comunista que podemos decir reformista en política interior en Italia, pero un partido comunista que en la política exterior tenía posiciones que representaban fundamentalmente las preferencias de la Unión Soviética. Entonces, un partido
un partido comunista que no podía llegar al gobierno en una democracia occidental. Entonces Italia no ha tenido alternancia al gobierno porque un elector italiano sobre 4, es decir, 25% más o menos, en algunos casos muchos más. En 1976, 34% de los italianos votaron al Partido Comunista, es decir, un italiano sobre 3, que es el más alto porcentaje de un partido comunista en elecciones libres en el mundo. Entonces el partido no podía ganar posiciones de gobierno. Entonces el gobierno fue siempre formado para la democracia cristiana, los liberales, los socialdemócratas, un partido conservador, los republicanos, en el último periodo que se llama pentapartido, los socialistas también. Un sistema político sin alternancia no puede funcionar bien y la falta de alternancia produce oportunidades de corrupción a favor de los que tienen el poder de gobierno, y la corrupción fue bastante alta, como todos sabemos, porque en 1991, 94, 95, la encuesta de Mani Pulite, de Manos Limpias, desveló muchos problemas, muchos hechos de corrupción. Clarísimo, profesor. Y leemos. Mercedes, sí. Sí, ¿me escuchan? Tengo Sí. problemas de conexión. ¿Por qué los gobiernos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial solo duran un promedio de 13 meses? O sea, ¿por qué duran tan poco tiempo? 13 meses es mucho, ¿eh? Es decir, 18 meses, 3 semestres, es mucho. No, creo que el promedio sea 15 meses y medio, más o menos. Porque si no hay alternancia, la única manera de cambiar algunos ministros, de cambiar algunas políticas, es cambiar a través de cambios de gobierno. Pero aquí debemos tener en cuenta algunos importantes elementos. Primero, 65 gobiernos, pero yo creo solamente 24 o 25 jefes de gobierno, primeros ministros. Entonces hay más estabilidad en el cargo del gobierno que como gobierno en general. Algunos de los primeros ministros fueron primeros ministros 2, 3, 4, 5, 7 veces como Andreotti. Berlusconi ha sido primer ministro 4 veces, Prodi 2 veces. Entonces, hay en el pasado los demócratas cristianos, por ejemplo, Moro y Fanfani, han guiado el gobierno muchas veces. Entonces, los primeros ministros más estables que los gobiernos. Segundo elemento, los ministros también. Algunos ministros han sido ministros muchos años y muchas veces. Ministro de la Defensa, ministro de los Asuntos Exteriores, ministro del Trabajo, ministro del Interior. Entonces, estabilidad de algunos ministros. Los hombres poderosos de la democracia cristiana fueron ministros muchísimas veces. Tercer elemento que me parece importante, los gobiernos cambiaban, pero las coaliciones de gobierno no cambiaban. Hay 3 fases. Una fase de 1947 hasta el 1962, solamente 4 partidos. 62, los liberales dejan el gobierno y los socialistas entran en el gobierno. 1962 hasta el 1976. Una pequeña fase de solidaridad nacional, 76-79, y después el pentapartido en 1900
1980 hasta el 1992. Entonces, las coaliciones de gobierno fueron bastante estables. Y lo que es muy importante, hay continuidad en las políticas de los gobiernos, en las policies. Entonces, no hay rupturas, no hay caos, no hay problemas, es continuidad. Y la continuidad da producto algo de más de verdaderamente importante. Muchos han olvidado que en el 1990 Italia fue el quinto país más industrial del mundo, más importante que la Gran Bretaña en 1990. Entonces, eso es el producto de un país sin alternancia, lo que me parece verdaderamente significativo. Perfecto, profesor. Está muy bueno lo que plantea porque yo creo que desde Argentina, pero a lo mejor principalmente desde Europa, se suele ver el número de cantidad de ministros en poco tiempo. Y usted está diciendo, sí, esto es cierto, pero existe toda una cuestión de que se respetan las políticas más allá de que los ministros pasan. Y la pregunta que ahora le quiero hacer es, después del proceso de Manipulite, la política italiana como que se reformuló. ¿O no? Esa es la pregunta. ¿O no? No es solamente el cambio de la política italiana, la transformación de la política italiana, no fue solamente el producto de Manipulite, fue el producto de los referéndum electorales, es decir, fue el cambio de la ley electoral que obligó a los partidos a cambiar. Otro elemento que es el elemento más importante de todos, la caída del muro de Berlín, porque el Partido Comunista fue obligado a cambiar, a transformarse. Pero si no hay más los comunistas, no es tan importante tener los demócratas cristianos. Entonces la crisis de la democracia cristiana fue el producto de la caída del colapso del muro de Berlín. También es necesario votar a los partidos pequeños del centro que son anticomunistas. No, no es necesario hacer así. Entonces, todos los partidos fueron obligados a cambiar y ¿cómo puedo decir? Un vacío apareció. Ha aparecido en la política italiana. Entonces, el espacio político favorable al nacimiento de un nuevo partido. El nuevo partido fue el partido de Berlusconi. Entonces, tres elementos: muro de Berlín, Manipulite, la ley electoral y la posibilidad, la oportunidad por un grande empresario de entrar en la política. Eso ha producido el cambio complejo, pero son cambios políticos, no son cambios institucionales. Entonces, si ustedes utilizan la expresión Segunda República, no es técnicamente correcto, porque las instituciones no han cambiado. Solamente la ley electoral ha cambiado. Y la ley electoral no puede crear un nuevo modelo de gobierno. Entonces, somos en la segunda parte de la República Italiana, en el segundo periodo de la República Italiana, no en una segunda república. ¿Y cuáles cree que son las consecuencias de la naturaleza fragmentada y diversificada de la actual sociedad italiana? La consecuencia más visible es que la fragmentación social produce fragmentación política y la fragmentación política no sabe producir síntesis. Entonces hay choques, hay pequeños conflictos, hay diferentes opiniones, es difícil producir
decisiones muy importantes, es difícil actuar las decisiones muy importantes. La sociedad italiana es fragmentada, es corporativa, si puedo decir así, es egoísta y no, ¿cómo puedo decir? No merece una política mejor de la que tiene hoy. Entonces, el problema es cómo crear cohesión social. Y si los partidos son débiles, es difícil crear cohesión social. Profesor, ya mirando un poco para adelante, si se puede en ciencias políticas, ¿cómo se imagina a usted el futuro del gobierno italiano y cómo debería ser el país para que no haya tanta consecución de distintos ministros? ¿Es posible con el sistema actual o no? ¿O con la sociedad Es actual? posible, es posible. Hay una premisa. La ciencia política puede sugerir las consecuencias de algunas acciones, de algunas decisiones. Es decir, podemos formular teorías probabilísticas. Si las condiciones A, B, C existen, es probable que hay consecuencias X, così. Entonces es posible. Es decir, si el sistema de los partidos cambia y llega a ser más cohesivo, es posible tener un gobierno mejor. Si Italia acepta y utiliza los enormes fondos de desarrollo que vienen de la Unión Europea, puede producir cambios muy importantes en la esfera económica. Entonces puede existir una sociedad más rica, pero la sociedad italiana es bastante rica, eso es lo importante. No sabemos cuánto, porque los italianos no pagan los impuestos, se dice así. Entonces, un italiano, un cuarto de los italianos pagan lo que deben y hay una evasión muy significativa. Es posible si los partidos crean coaliciones viables e intentan gobernar durante todo el mandato de un parlamento. Entonces, posible es posible. Es probable también, no es muy probable. Hoy tenemos un importante primer ministro, Mario Draghi. Tenemos bastante estabilidad en la coalición de gobierno, pero no sabemos si Mario Draghi va a continuar su acción de gobierno o si va a ser elegido presidente de la República, y no sabemos cuál puede ser el próximo primer ministro. La línea que divide los partidos en Italia es la línea pro-Europa, o no puedo decir contra, sino escepticismo frente a la Europa. Yo diría europeísmo contra soberanismo. Si los soberanistas ganan, el problema de los gobiernos italianos no va a ser resuelto. Si los europeístas ganan y son europeístas convencidos y capaces de formar una coalición bastante sólida, podemos, ¿cómo puedo decir?, consolidar las transformaciones positivas. No es fácil, es posible, no sé decir cuánto probable, pero... Profesor, ¿y dentro de estos europeístas, usted colocaría al movimiento 5 Stelle ahí? El movimiento 5 estrellas puede ser europeísta. El líder hoy, el líder del movimiento, es decir, Giuseppe Conte, es europeísta. Creo que la mayoría de los parlamentarios sean europeístas. No son seguros si la mayoría de los electores son europeístas, pero lo que cuenta son los parlamentarios en ese momento. Pero el movimiento es en una fase de transición difícil, de reorganización, de debilidad. Entonces, pero en general es europeísta.
Un poco en la línea que venía hablando Martín acerca del futuro de la política italiana, le quería consultar cómo se imagina un futuro gobierno a nivel de coaliciones de partidos. Los sondeos dicen que el futuro gobierno será un gobierno de derecha. De derecha, es decir, Fratelli d'Italia, de la Lega y Forza Italia. Tiene inmediatamente un problema, que Fratelli d'Italia es contra la Europa como la conocemos. La Lega tiene, yo creo que la mayoría acepta la Unión Europea, pero hay muchos que son contra la Europa. Y Forza Italia es necesariamente a favor de la Unión Europea, porque es dentro del grupo parlamentario de los populares europeos, que son europeístas, si puedo decir así, que son los que iniciaron el proceso de construcción de la Unión Europea. Los tres estadistas que empezaron el proceso fueron Alcide de Gasperi, italiano, demócrata cristiano, Schuman, ministro de los Asuntos Exteriores de Francia, del Mouvement Républicain Populaire, los demócratas cristianos de Francia, y Adenauer, el líder de los demócratas cristianos alemanes. Es curioso que los tres podían comunicar entre ellos en el mismo idioma, es decir, alemán. Eso es muy importante porque cuando hablamos de la superioridad, de la importancia de Alemania en Europa, eso es el producto de la historia de los tres estadistas que empezaron el proceso. Forza Italia es en el grupo popular, que es el más importante grupo en el Parlamento Europeo hoy, pero puede perder su superioridad en el Parlamento Europeo porque Orbán también, el primer ministro de Hungría, es parte del Grupo Popular. Y si Orbán cambia y, ¿cómo puedo decir?, escoge un grupo parlamentario diferente, los populares son menos fuertes que los socialdemócratas y los progresistas. No sé si he contestado la pregunta. ¿Sí? Ok. Perfecto, profesor. Ya la última y lo liberamos. Es para mí muy interesante cómo usted señala el clivaje entre más Europa y menos Europa dentro de los partidos políticos italianos, cuando en Italia históricamente era uno de los países que más apoyaba a la Unión Europea. La pregunta es, ¿qué fue lo que cambió? El clivaje existía porque los comunistas en general no fueron pro Unión Europea, pro Europa, porque la Unión Soviética estaba contra la Europa. Entonces cuando los comunistas cambiaron, el clivaje pro Europa contra Europa desapareció. El clivaje reapareció cuando Berlusconi entró en política, porque Berlusconi nunca fue exactamente pro Unión Europea, porque la Unión Europea quería comportamientos más, ¿cómo puedo decir?, más fiable de los que Berlusconi podía garantizar o quería garantizar. Entonces, cuando el primer ministro aceptó posiciones escépticas frente a la Europa, eso ha producido cambios en la mentalidad, en las expectativas de un sector importante de los italianos. Otra cosa que no debemos olvidar es que Forza Italia ganó más que 30% de los votos en 1996, 2001, tenía una mayoría verdaderamente grande en el Parlamento italiano.
la Unión Europea quiere comportamientos disciplinados, quiere aceptación de reglas, de procedimientos. Los italianos no son bastante fiables desde este punto de vista. Eso es un problema. Podemos decir, es un problema de los italianos. No es hoy un problema del gobierno, porque Mario Draghi es primero europeísta, segundo tiene un prestigio internacional y no solamente europeo enorme, y tercero está actuando de una manera de traducir los compromisos que Italia ha hecho con la Unión Europea en acciones políticas, en políticas públicas, en reformas. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias.